amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Finales educativos y prácticos. Comenzamos esta sección con los finales de peones, donde estudiaremos los elementales o educativos, así como algunos tomados de la práctica magistral. Iré intercambiando vídeos con finales con diferentes piezas que también ayudarán a la comprensión del juego. Cada vez que se presente un ejemplo, debe intentar solucionarlo antes de ver la continuación. Tenemos aquí el primer ejemplo. Esto es una posición curiosa. Si juega el blanco, es tabla, y si el turno es del negro, pierde. Veamos ambas cosas. Si juega el blanco con rey de 6, es tablas, debido a que está ahogado. No puede moverse a ninguna de las casillas que tiene a su alrededor. En esta posición, en caso de jugar las negras, ellas pierden debido a que la única jugada que poseen es rey C7 y después de rey E7 el peón se va a promover en dama. Por lo tanto, en este caso se gana por parte de las blancas. Este es otro ejemplo similar, donde si juegan las blancas es tabla, pero si juega el negro igualmente pierde. Si juegan las blancas con C7 jaque, rey C8 y rey C6 es tablas por ahogado, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Si por el contrario en esta posición le corresponde el turno a las negras, entonces después de rey C8, C7, rey B7 y rey D7, el final se gana, puesto que en la próxima jugada el blanco va a promover su peón en dama. Esta posición se presentó en un torneo en La Habana, un Capablanca in memoria en 1962, entre el maestro internacional cubano Eleazar Jiménez y Borislav Iskov, con las piezas negras. Las blancas solo tienen un movimiento salvador y es jugar precisamente rey C1. Recuerden que el rey debe ubicarse siempre en la casilla de la misma columna donde está el peón, lo más próximo a él. En este caso, la jugada rey C1, porque de lo contrario sería un grave error tanto rey B1 como rey D1. Vamos a ver primero rey D1. Entonces, contra esa jugada, rey D3 y gana, como en la posición que habíamos estudiado anteriormente. Rey C1 en este caso. Si rey E1, entonces el peón viene a C2 y promueve en la próxima jugada. Yendo a C1, entonces hacemos la jugada C2, el rey está obligado a ir a B2 y sigue entonces rey D2 y en el próximo movimiento el peón se promueve en dama. Por lo tanto, esa posición es, en esta posición, la única jugada que salva el rey C1, puesto que el rey B1 es lo mismo, debido a que las negras ganan la oposición diagonal con rey D3. Rey C1 y se da la misma posición, C2, rey B2 y rey D2, promoviendo el peón en el próximo movimiento. Por lo tanto, esta posición es de tablas con rey C1 como única jugada, puesto que después de rey D3 el blanco mantiene la oposición con rey D1. Tras la jugada C2 jaque, seguimos con rey C1, rey C3 y tablas por ahogado, porque el rey no puede moverse a ninguna de las casillas que tiene a su alrededor.
Este ejemplo también es tomado de la práctica. Una partida entre Nenarokov y Grigoriev, celebrada en la ciudad de Moscú en el año 1924. Cuando los dos reyes están separados por una casilla, como en este ejemplo, el que juega pierde la oposición. Por lo tanto, ahora le toca el turno a las blancas, quien después de rey C1 perderá la oposición. De todas formas, las blancas están perdidas porque tienen que jugar y perderán la oposición. Pero es un final muy interesante por la presencia del peón en la casilla E3. Veamos ahora, en lugar de rey C1, si el blanco juega rey D1. En este caso sigue rey D3, rey E1, E2, rey F2 y rey D2, ganando, puesto que el peón va a promover en dama en la próxima jugada. Así que tenemos, en este caso, después de la jugada rey C1, las negras juegan entonces rey C3, manteniendo la oposición. Ganan la oposición. Perdería la oposición si erróneamente juegan rey D3, porque con rey D1 entonces es el blanco el que obtiene la oposición y defiende el final, logra el empate. Después de la jugada E2 jaque, rey E1, entonces vendría rey E3 y ahogado. Por lo tanto, en esta posición, después de la jugada rey C1, lo correcto es rey C3 y estamos en la misma situación de que habíamos visto anteriormente. Después de rey D1, rey D3, rey E1, y esta posición ya la vimos en los ejemplos educativos. Tras E2 sigue rey F2, rey D2 y en la próxima jugada el negro va a promover su peón en dama. Ahora, ¿qué ocurre si en esta posición que habíamos estudiado ya de la misma partida de Nenarokov y Grigoriev en Moscú de 1924 juega el negro? Aquí tienen esta jugada rey D4 que obtiene la victoria. ¿Por qué razón? Porque las blancas no pueden mantener la oposición jugando rey D2 debido a que el peón se lo impide y no tienen otra casilla donde mover su rey. Por lo tanto, tienen aquí dos jugadas posibles. Una es rey C1. En este caso, vamos a ver qué ocurre, puesto que la otra jugada es alejar el rey a B1, pero contra esa jugada sigue tranquilamente E2 y el peón promueve. La otra jugada que habíamos visto o que vamos a ver es rey C1 y rey D1. No resulta tampoco porque ya habíamos visto esta misma posición anteriormente, puesto que el negro gana la oposición con rey D3, gana la oposición después de rey E1, E2, rey F2 y rey D2 promoviendo el peón. Por lo tanto, en esta posición, después del rey D4, si rey C1 hay que tener cuidado. La jugada correcta es rey C3, como habíamos visto en el ejemplo anterior, puesto que nuevamente rey D3 lleva a la pérdida de la oposición o, lo que es lo mismo, la ganancia de la oposición por parte de las blancas con rey D1. Así que la jugada correcta rey C3 y ya esto es historia que conocemos. Rey D1, rey D3, rey E1, E2, rey F2, rey D2 y el peón promueve en dama. En esta posición, que es también un ejemplo que debemos conocer, un ejemplo educativo, el blanco se alza con la victoria debido a la presencia del peón que está en C6, que impide
a las negras mantener la oposición en la casilla B7. Aquí podemos notar que la oposición es a distancia, porque existe entre los reyes un número impar de casillas como son 1, 2 y 3. Cuando el número de casillas es impar, el que juega pierde la oposición. Entonces, aquí de todas formas vamos a analizar en el caso de que juegan las blancas. Ellas hacen rey B5. También ganaría en su lugar rey A5, rey B8. No importa si hacen rey A7, puesto que de todas formas seguiría rey B5 y no puede obtener la oposición el negro con rey B7. Tendría que venir a rey B8 y sigue igualmente rey B6 ganando la oposición. Lo mismo en esta situación que estamos planteando. Después de rey B5 sigue rey B8. Entonces, contra rey B8 gana la oposición con rey B6. No se puede hacer nada más que rey C8, aunque aquí hay que tener mucho cuidado, puesto que si las negras juegan rey A8, no podemos jugar ahora C7, porque el rey queda ahogado. En estas situaciones no hay otra alternativa que poner el rey en C7 delante del peón. Él viene rey A7 y entonces rey D7. Y cualquier jugada que hagan las negras, entonces, por ejemplo, rey B6, seguiríamos C7 y en la próxima jugada el peón se promueve en dama. Por lo tanto, en esta posición inicial que tenemos, donde están los reyes en esta situación, el blanco gana con cualquier jugada, tanto rey A5 como rey B5. Contra rey B5 seguimos con rey A7, que es la jugada que harían las negras, porque ya vimos que rey B8 es la misma situación, donde hace rey B6 ganando la oposición. Y aquí otra vez, si rey A8, rey C7, estamos repitiendo la misma historia que ya habíamos visto. Por lo tanto, seguimos con rey B5, rey A7, pero entonces rey A5 gana la oposición. El blanco podría también, en este caso en concreto, ganar la oposición diagonal por medio de rey C5, a lo cual tras rey B8 puede seguir igual con rey D6 ganando la oposición diagonal, rey C8 y ahora C7, y el peón promueve en la próxima jugada. Así que después de, en esta posición, después de rey A7 en lugar de rey C5, como línea principal seguimos con rey A5, rey A8, y ahora usted debe pensar, o ya sabrá, que aquí la jugada correcta es ganar la oposición por medio de rey A6, situando el rey frente a frente. Como en ejemplos anteriores que hemos estudiado, rey B6 conduce al empate después del rey B8 ganando la oposición. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en estas posiciones, no perder la oposición. Después de rey A6, rey B8, rey C6, rey B6, rey C8 y C7 ganando el final, puesto que la única jugada que tienen las negras es rey D7 y sigue rey B7, y en la próxima jugada igualmente el peón se promueve en dama. Veamos otro ejemplo de oposición en diagonal. En este caso, en este ejemplo, si el turno es de las negras, ellas pierden debido a que después de rey G8 sigue G7, rey H7, rey F7 y el peón, como habíamos mencionado anteriormente, se promueve en dama.
Sin embargo, si en este ejemplo jugasen las blancas, entonces el final es tabla, debido a que el negro sería el que tiene la oposición. Si rey F7, el negro estaría ahogado, no puede moverse a ninguna de las tres casillas que tiene a su alrededor. Y si por el contrario las blancas juegan G7 jaque, entonces con rey G8 se logra el empate, toda vez que la única jugada para mantener defendido el peón es rey G6, el final es tablas por ahogado. Este es otro ejemplo educativo, esta vez con el peón de las blancas en la columna H. Si juega el negro, logra el empate con rey G8, toda vez que al avanzar el peón con jaque, rey H8 y rey H6, el final es tablas por ahogado. El negro no puede mover su rey. Sin embargo, en esta posición que tenemos, si juegan las blancas, entonces ellas ganan tranquilamente con el avance del peón a H7 y en el próximo movimiento su peón se transforma en dama en H8. Este es otro final educativo que se debe conocer a la perfección. Ya en uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente, habíamos planteado que debemos, en este caso juegan las negras, deben jugar el rey a la casilla más próxima al peón contrario en la misma columna. Por lo tanto, la que cumple ese requisito es rey E7. Con esto, el rey se sitúa separado solamente de una casilla del peón, puesto que otras dos jugadas pierden. Por ejemplo, rey D8 pierde la oposición con rey D6, rey E8, rey E6, rey F8 o rey D7, rey F7. Y si rey F8, rey D7 y el peón va a promoverse sin dificultad. Por lo tanto, la otra jugada que pierde es rey E8 por la misma situación, rey E8, y es el mismo ejemplo que vimos. Por lo tanto, aquí hay que poner el rey en E7. El peón avanza a E6 y entonces la mejor y única jugada que empata es rey E8, puesto que rey D8 pierde la oposición con rey D6. Tiene que venir a rey E8, E7, rey F7 y rey D7 ganando. Pero en este caso concreto, después de rey E8, vendría rey D6, rey D8, jaque, rey E8, rey E6 y es el ejemplo que vimos anteriormente. Para finalizar estos ejemplos educativos, después en otra oportunidad continuaremos con más ejemplos en otros vídeos. Aquí gana el blanco, juegue quien juegue. Vamos a suponer que le corresponda el turno a las negras y con rey D8 ganan la oposición. O de lo contrario, si salen con el rey a la casilla F7, sigue rey D7 y el peón apoyado por el rey va a avanzar. Pero lo correcto y mejor es rey D8 ganando la posición. Pero las blancas tienen un tiempo extra para avanzar el peón a E6, rey E8, E7 y gana el final porque después de rey F7, rey D7, el peón promueve. Así que ahora en este ejemplo vamos a ver, ya vimos si juegan las negras y si le corresponde el turno a las blancas, ellas deben jugar correctamente algo similar a lo que vimos anteriormente en uno de los ejemplos anteriores, ubicar el rey delante del peón ganando la oposición, rey E6, puesto que en caso de jugar E6, entonces el final es tabla porque pierden la oposición con rey D8, E7, rey E8 y rey E6 ahogado.
Así que en este ejemplo hay que jugar rey e6 ganando el final. Rey d8, ya habíamos visto un ejemplo similar donde ahora es necesario contra rey d8, rey f7 y si rey f8, rey d7 y en ambos casos el peón va a seguir a dama apoyado por su rey y promover en dama. Por lo tanto, es importante en estos ejemplos tener bien clara la oposición y no perder el tiempo de reserva con e6, puesto que el negro gana la oposición y con ello logra el empate. Espero que este primer vídeo sobre finales de peones, ya después veremos con otras piezas, les sea de utilidad y sin más nos veremos pronto en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.